Bienvenidos a Espabilario, el único lugar donde deberías cuestionarte por qué no estás haciendo tu tarea en vez de escuchar este podcast. El día de hoy estamos aquí en Casa Butler con un nuevo capítulo de Espabilario y como siempre me acompaña mi amigo Phil. Buenas a todos, muchas gracias por acompañarnos una vez más en este podcast en el que escucharán a dos nerds hablando de los temas que normalmente quisiéramos hablar en las fiestas y nadie nos pregunta. Y en esta ocasión tenemos una gran invitada de honor que es Carla Escoffier. Muchas gracias por estar aquí. Hola, muchas gracias por invitarme. No sé si puedes platicarnos un poco de ti, qué es lo que haces en redes sociales para que las personas... No, sí, es verdad. No, ya me voy. Bueno, ¿para qué? Ajá, ibas a decir. Vale, que nos cuentes un poco de tus redes sociales, qué es lo que haces para que las personas te puedan conocer. Bueno, yo me llamo Carla Escoffier, originalmente trabajé para Estudio Ghibli, no es cierto, no. No, pues realmente soy creadora de contenido en TikTok, en YouTube, en Twitter, en Instagram. De profesión soy abogada, pero trabajo principalmente temas de vivienda y ciudad, pero también hablo de otros temas, hablo de anarquismo, por ejemplo, en mis redes sociales, y también soy una fanática de la ciencia ficción. De hecho, no soy muy conocedora de cine, pero de lo que sé de cine es principalmente de ciencia ficción, y además soy fan de Wikiseba y de Espacio Da Vinci. Así que ya saben, síganos a nosotros también, aprovechando el spam de vuelta. Y no se olviden que si nos quieren apoyar, tenemos un Patreon. Efectivamente nos pueden apoyar en este Patreon, el nombre lo van a encontrar abajo en la pantalla. Y tenemos un programa muy interesante, por cierto, muchas gracias una vez más a Casa Butler por el espacio para grabar aquí el podcast. Y vamos a comenzar hablando de un tema que a mucha gente le interesa. Resulta que en 1964 un físico llamado Nikolai Kardashev propuso una escala de civilizaciones basándose, en el desarrollo tecnológico, en el uso de la tecnología y de los recursos, cómo va avanzando a través de esta etapa de colonización de la Vía Láctea. En ese momento terminaba en la Vía Láctea. Evidentemente ya conforme va pasando el tiempo, pues esto va como extendiéndose y obviamente cada vez suena más a ciencia ficción. Ajá. Sí, de hecho yo siempre he dicho que ya les vamos a explicar con más detalle qué es lo que son los tipos de civilización numeritos, pero para mí la 4 y la 5 ya son tales más o menos. Sí, ya rayan mucho la pseudociencia, pero las vamos a platicar igual porque este capítulo, como lo dice, es ciencia ficción y nos vamos a dar el lujo de especular un tantito. Carla, ¿qué has escuchado de esta escala de Kardashev? Pues no he escuchado demasiado, o sea, sí había escuchado que existía y eso, no la domino, de hecho vine a aprender en ese aspecto. Pero pues básicamente pues es como esta idea de especular. De hecho, justamente siento que a veces hay muchas cosas en la ciencia que se complementan con la ciencia ficción porque de alguna manera los avances tecnológicos y la especulación sobre ellos llevan a inspirar historias de ciencia ficción y al revés, ¿no? De hecho, también muchos avances tecnológicos a veces son inspirados en propuestas o ideas que surgieron de la ciencia ficción. Y pues sí sé que hay muchas novelas, muchas historias que se han basado también de esa escala como para pensar cómo podría ser a futuro pues, el desarrollo de la humanidad. Claro. Mira, todo comienza, antes que nada debemos aclarar en qué etapa está la humanidad, ¿no? O sea, qué tipo de civilización es la humanidad. Y bueno, porque pues obviamente la escala comenzaría con una civilización tipo 1. Una civilización que puede tener un control responsable de los recursos en su planeta. En uso de energía, eso equivale a que tú tienes el planeta Tierra aquí, tú tienes el Sol acá, y la radiación que emite el Sol y que incide en el planeta Tierra, nada más esta franja, digamos, de radiación que incide del Sol hacia el planeta Tierra es aprovechada por la humanidad. Obviamente es una escala basada en un uso de kilowatts.
O sea, cuánta potencia es la que aprovecha la humanidad, ¿no? Entonces, esto plantea muchísimos retos, uno de los cuales tiene que ver con la primera ley de la termodinámica. ¿Cuál es la primera ley de la termodinámica? Pues la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma y se redistribuye. No podemos sacar cosas de la nada, básicamente, sino que tenemos la capacidad de agarrar la energía o la materia, transformarla en otra materia o otra energía. Ajá, entonces imaginemos que usamos la Tierra, el planeta Tierra, como una pila enorme, la cual le estamos metiendo energía para almacenarla, pero no hay una forma de disipar esa energía. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si toda la energía incidente del Sol llega a la Tierra y no hay una manera de disipar esa energía, pues el planeta se calienta de una manera brutal. O sea, se vuelve un horno. Entonces, aquí la clave de todo esto es que no se trata de un planeta tipo 1, sino de una civilización tipo 1. Una civilización tipo 1 ya está en miras de comenzar a colonizar todo su sistema solar. Entonces, se han propuesto, por ejemplo, que una de las soluciones es comenzar a poner paneles o alguna tecnología que pudiera captar la energía solar en otros planetas, o por ejemplo en la Luna. Bueno, no es un planeta, pero la Luna, en Marte, en algunos satélites, por ejemplo de Júpiter, etc. De esa manera ya se distribuye de una manera más inteligente la energía solar, y obviamente pues ahorita suena un poquito a ciencia ficción, ¿no? Porque pues a fin de cuentas no tenemos no tenemos ni siquiera la tecnología para ir en una misión tripulada a Marte, ¿no? Entonces, a eso también agregar los desafíos económicos del sistema en el que vivimos. O sea, puede que tal vez no tenemos la tecnología para llegar a Marte, pero tal vez tenemos otras tecnologías que nos podrían acelerar el proceso. Claro. Pero eso implica dinero, eso implica una inversión. Y creo que Carla puede hablar un poquito más sobre la distribución económica y cómo poder llegar a una civilización tipo 1. Pues, a ver, así como tal, no lo sé, pero lo que sí sé, y sí puedo decir, es que justo una de las preguntas que generan y que de hecho la ciencia ficción ha manejado mucho, por ejemplo, se me ocurren películas como Elysium, por ejemplo, en qué tanto esta idea de trasladarse, ¿no?, a otro planeta realmente va a ser va a servir para beneficiar a ciertos grupos que puedan pagarlo, ¿no? Porque esa es una constante. O sea, la tecnología en cierto sentido debiera servir para liberar a las personas, para hacer que las personas tengamos un mejor nivel de vida, pero lo hemos visto con muchas tecnologías que ya existen el día de hoy, que se han desarrollado en los siglos, de que en lugar de disminuir la carga laboral y de hacer que las personas seamos más libres en nuestro tiempo, han servido para precarizar más a las personas. Y además que también nos enfrentamos a varias cosas, que es el marco legal del espacio, que de hecho sí hay un marco legal y hay tratados internacionales de la ONU sobre la Luna y otros cuerpos terrestres, ¿no? Y de entrada, por ejemplo, la Luna tiene un estatus jurídico diferenciado del resto de los cuerpos celestes. Por ejemplo, ningún país puede reclamar la Luna para sí mismo, o sea, no puede declarar que es suya. Está prohibido, por ejemplo, el colocar en la atmósfera terrestre armamento militar, en satélites, etc. También la explotación de la Luna está súper limitada por el derecho internacional, no así de otros cuerpos celestes, no digamos que hay también un vacío. La cosa es que estos tratados son, digamos, como límites a lo que pueden hacer los estados, o sea, los gobiernos, etc., en los cuerpos celestes, pero no habla específicamente de privados, que creo que también la carrera espacial ahorita está cada vez más también con un enfoque privado. Sí, mira, me hiciste acordar, hace unos años atrás, una sonda israelí se lanzó hacia la Luna. No lo hicieron ilegalmente el llevar un cargamento de unos animales llamados tardígrados, que son básicamente, como los conoce la gente, como ositos de agua, que son unos animales microscópicos, muy pequeños, que tienen la capacidad de resistir el vacío del espacio por un proceso donde se hacen como una automurición, por decirlo así, que se llama criptobiosis. El tema está que esta sonda explotó, junto con otros miles de dibujos de niños, y dentro de eso, con los tardígrados, sí se ha especulado justamente que actualmente hay una contaminación de tardígrados en la Luna.
¿Cómo funcionaría ahí, si es que sabes algo al respecto? Porque estamos hablando de una contaminación en la Luna que se hizo ilegalmente, pero que esta contaminación al mismo tiempo son seres vivos. No hay nada al respecto, porque el manejo de vida en la Tierra, perdón, en el espacio, lo único que plantea el derecho internacional es que cuando un gobierno tiene conocimiento de que existe vida en otro planeta, y eso sí está en tratados, hay una obligación inmediata de avisarle al secretario general de la ONU. Y el secretario general de la ONU al mismo tiempo tendría que avisarle a toda la humanidad. O sea, sé que suena de película de ciencia ficción, pero está en los tratados. Acá la cosa es si se considera que esta vida es o no una amenaza para la Tierra, ¿no? ¿Por qué? Porque si no es una amenaza, el qué hacer dependería de la Asamblea General, que es donde participan todos los países de la ONU. Pero si es considerada una amenaza, entraría ya el Consejo de Seguridad, que si han seguido las noticias de lo de Ucrania o lo de Palestina, pues ya habrán visto que el Consejo de Seguridad es la institución más antidemocrática y más colonialista que tenemos hoy día en el mundo, y son los que definen la seguridad a nivel internacional. Pero no hay nada respecto de mandar vida a esos planes. O sea, tengan en cuenta que estos tratados son de los 70s, 80s, o sea, ya están súper desactualizados en muchas cosas. Y justamente ahorita hay muchos problemas que se están dando con el espacio, por ejemplo, ese que mencionabas. Pero también, por ejemplo, en la Estación Espacial Internacional ya ocurrió el primer delito. Y hay toda una discusión sobre qué hacer con ese delito, cómo manejarlo. ¿Cuál delito fue ahí, si no estoy informado? Sí, parece ser que alguien saboteó una parte de, o sea, hizo un mal manejo de alguna de las máquinas, de las computadoras, y parece ser que intentó, o sea, hubo como una especie de sabotaje, o que pareciera haber sido intencional, probablemente con fines de suicidio o algo por el estilo. Entonces hay una persona que es detenida, pero está apelando a que, como es la Estación Espacial Internacional, no hay propiamente un código penal para tal, sino que cada misión se rige por el código de su propia misión, ¿no? Si eres de Alemania, pues te riges por el código alemán, etcétera, ¿no? Pero aún así la misma situación del espacio es algo que normalmente no está contemplado en los códigos penales. Rayos. No, son cosas que no me había puesto a pensar. O sea, sí, muchas cosas de las que mencionas ya las había como pensadas, así como, oye, ¿qué pasará con ese? Aquello justo con el relacionadas, justo relacionadas con el derecho internacional, pero, bueno, en este caso sería el derecho solar. Espacial. Sí, espacial. Debería salir algún nombre con más caché, ¿no? Ya una vez que salgamos del planeta y... imagínate, derecho lunar. Ajá. Derecho marciano. Ajá, ándale. Sí. Ay, no, pero creo que la parte más desoladora de eso es pensar que el derecho también llegaría al espacio. Eso creo que sería lo más desolador. Pero también imagínate si no. Bueno, es que ya entraría esta discusión. Yo no creo que necesitamos el derecho para organizarnos como seres humanos. Pero eso es otra historia, ¿no? Pero chócale, compañeros anarquistas. Anarquismo está bien. Bueno, o sea, sí, lo ideal es que no fueran necesarias las... Sí, bueno, creo o pienso... Bueno, aquí me voy a saltar un poquito porque todavía estamos hablando de la parte de cómo ocurren las leyes antes de volvernos civilización tipo 1, Ajá. entre que estábamos explorando el espacio y eso. Pero básicamente Kurzweil, que es un futurólogo ex ingeniero de Google, él plantea de que en un momento en el futuro los robots básicamente van a exigir sus derechos. Que puede haber un punto donde los robots no van a rebelarse como tal, así como tipo Terminator, sino que van a plantear el exigir sus derechos y técnicamente se los vamos a dar, porque para ese entonces ya también vamos a ser medio cyborg. Entonces no va a haber tanta diferencia entre un robot y nosotros. Entonces, ¿crees que podría pasar algo así? Especulando, obviamente todo este podcast es bien especulativo. No, es que fíjate que en eso se parece un poquito con el tema de los robots. O sea, el preguntar, imagínate si los robots hicieran esto. Sí es pensar a futuro, pero al mismo tiempo es pensar con base en lo que ya se está desarrollando. O sea, no es un camino que no sabemos si vamos a andar, sino que ya estamos en él. Y lo mismo pasa con la discusión jurídica. O sea, realmente esta idea de quién es persona, o sea, que esa es la gran pregunta, es una pregunta que se ha planteado a lo largo de la historia, ¿no? Primero, ¿quién era la persona sujeta de derecho? O sea, a la que le importaba el derecho, pues. Y vemos como antes, pues, está todo esto de la escala aristotélica, de la escala naturae, ¿no? De que después, luego también con Kant, etcétera, que primero era el hombre, ¿no? Hombre literal, en masculino, blanco, con propiedad, etcétera, etcétera. Y se fue extendiendo posteriormente, pues, no me voy a contar acá toda la historia que ya sabemos o intuirán, ¿no? A personas racializadas, personas de las naciones originarias de América, a la mujer, etcétera, etcétera.
Y seguimos en esa discusión porque, por ejemplo, cuando hablamos de la discusión de los animales, ¿no? Que actualmente en México hay un caso que es de Eli, una elefanta, que la Suprema Corte va a analizar si puede ser una persona protegida por el juicio de amparo, que es un juicio para proteger derechos humanos. Entonces, es si a esta persona, a esta elefanta, se le pueden reconocer derechos constitucionales. Entonces, esa discusión no es alejada de los robots, porque al final del día es cuestionarse qué entendemos como persona, porque hay dos formas de llegar a esa conclusión. El pensar, para que una persona tenga que ser reconocida como persona y por lo tanto con derechos, tiene que ser una persona humana y por lo tanto preguntar qué es el ser humano y si un robot pudiese ser un ser humano, o simplemente reconocer que no basta o no es necesario más bien ser una persona humana, sino que puede haber un reconocimiento de personas no humanas. Mucha de la literatura en ciencia ficción, por ejemplo, El hombre bicentenario, todo este tipo de libros, Yo Robot, etcétera, van principalmente con esta lógica de extender la idea de humano a robots. Yo creo que actualmente, como se están dando las cosas, más bien va a ser por el otro camino, decir, a ver, es que da igual si no es una persona, puede ser una persona no humana a la que reconozcamos los derechos, y creo que la discusión de derechos de los animales va a dejar un piso ya muy limado para que cuando lleguen los robots ya no sea una controversia tan grande. A fin de cuentas, yo he pensado muchas veces así como el cerebro humano, el pensamiento humano o el pensamiento en general funciona como una serie de algoritmos, ¿no? O sea, y lo que estamos viendo últimamente con el machine learning y todo eso, pues es que llega a haber inteligencias artificiales que podrían en algún futuro igualar la complejidad de una mente humana, ¿no? ¿O tú qué opinas? Pues bueno, hace unos 5 o 6 años, más o menos atrás, está el video en mi canal de YouTube por si lo quieren ver. Fui al Instituto de Neurociencias de la Universidad Santiago de Chile y me pusieron un casco en la cabeza con el que yo podía mover objetos con la mente. Entonces, básicamente lo que hacía el casco, leía mis interacciones neuronales. Al principio había que medio entrenarlo porque es un cubo digital el que hay que mover. Entonces yo pues me imaginaba mover el cubo y al final hacía cualquier cosa. Ya después de un ratito de entrenamiento, pues el cubo hacía lo que yo estaba imaginando. Y pues eso es algo que pasó hace 6 años. Ya después vimos todo este tema de Neuralink con Elon Musk, etcétera, etcétera. Entonces no veo muy descabellado la idea de lo que pasa, por ejemplo, en Black Mirror o en series similares como Alter Carbon, etcétera, etcétera, de que en el computador se copie o se imite lo que hace el cerebro, básicamente. Pero ahí vendrían un montón de cuestionamientos tanto éticos como científicos como filosóficos. Por ejemplo, una conciencia, entre comillas, porque no tenemos bien definido lo que es la conciencia. Una conciencia digitalizada, ¿es un ser vivo? ¿Tiene derechos? Porque hay un capítulo de Black Mirror justamente muy bueno de eso. Sí, creo que se llama Blanca Navidad o algo así. Sí. No quiero hacer mucho spoiler para los que estén escuchando, viendo. Pero básicamente se tortura a las conciencias digitales. O sea, un castigo en la cárcel directamente es ponerle 1000 años con una tortura. Y pues eso avanza en pocos segundos para nosotros, pero a la conciencia siente que es real. Entonces ahí viene el tema. Esas copias son... necesitan o merecen un derecho en el caso de que existieran en un futuro tal vez próximo, porque pues, estoy contando mi experiencia con un casco, entonces no veo descabellado que de aquí a unos 5 años ya seamos capaces de hacer algo así. No, y que además va a llevar a muchas preguntas éticas, ¿no? O sea, porque justo la discusión de qué es persona, o sea, al final del día el derecho está hecho para controlar al individuo, ¿no? Para establecer qué es lo permitido y qué es lo prohibido. Y sobre eso, pues hay que definir quién es el individuo. Entonces, toda esta discusión de las conciencias, por supuesto que genera como un nuevo escenario que no han habido discusiones. Por ejemplo, es un poquito como, no sé si vieron Poor Things, la película. Sí. Que no quiero hacer mucho spoiler tampoco, porque pues, digo que todavía está, pero digo, esto no es spoiler, está en la sinopsis y todo eso, ¿no? Pero es esta idea de que ponen un cerebro de una bebé en el cuerpo de una mujer adulta, ¿no? Y hay toda esta discusión tras verla. ¿Ustedes ya la vieron? Sí, yo no. Bueno, esta discusión de quién es la persona, ¿es la bebé? ¿O es otra cosa que no es ni la mamá ni la bebé? O sea, como, ¿qué es el ser una persona? ¿No? Y no es una discusión menor o muchas veces como que se piensa que es algo nada más teórico, pero es sumamente práctico. Porque cuando empieza a ocurrir eso, por ejemplo, ¿qué pasa entonces cuando se comete un delito, por ejemplo?
¿no? Sobre todo porque los delitos, normalmente los códigos penales hacen una descripción de los delitos, ¿no? De la conducta, que se llama el tipo penal. No quiero marear con cosas jurídicas, pero digamos, el tipo penal es una descripción de la conducta, pero tiene que ser literal. Es decir, si hay una palabra, un elemento de modo, de objetivo, etcétera, que no se cumple, ya no es delito, ¿no? Por ejemplo, privar la vida ilegítimamente de otra persona con uso de violencia. Si hay un elemento que no está, digamos, en el caso concreto, ya no es delito. Pero todos los delitos están pensados normalmente pues, para acciones físicas, ¿no? Directas de una persona. ¿Qué pasa cuando ya no es un cubo lo que se mueve, sino que es, por ejemplo, un arma que está en otro país ejecutándose, por ejemplo, ¿no? O más allá, ¿qué pasa cuando las guerras empiezan a utilizar inteligencia artificial y que ya ni siquiera se puede hablar de una persona que está dando indicaciones, ¿no? ¿Quién va a ser el sancionado por esos delitos de guerra? Tan, tan, tan. Y nosotros quedamos así automáticamente. Sí, ya sé. Pero sí es muy, muy complejo. O sea, a mí sí me gustaría pensar que una vez que se den inteligencias artificiales más complejas, pues sí tiene que haber una extensión de todo esto, ¿no? O sea, la discusión va a estar muy buena. La discusión ya es muy buena, ¿no? Sí, sí. Y bueno, regresando un poquito al eje central del podcast. Para los que no sepan, para los que no estén al tanto, la civilización actualmente está aproximadamente, bueno, la civilización humana aproximadamente es una civilización 0.7, o sea, todavía ni siquiera llegamos al 1. Y estamos justamente en una franja bastante peligrosa en la que la humanidad podría extinguirse y toda la evidencia que tenemos actualmente pues, nos indica que no vamos por muy buen camino, ¿verdad? Ahora, la escala de Kardashev es una escala logarítmica, o sea, crece logarítmicamente, entonces eso implica que nos falta muchísimo más de 0.7 a 1 que lo que hemos recorrido de 0 a 0.7. Entonces, todavía tenemos muchísimos retos. Una civilización tipo 1 aprovecha el 100% de los recursos en su planeta y puede, por ejemplo, controlar situaciones climáticas que podría ponerla en jaque. Entonces, una civilización tipo 1 no es sorprendida por eventualidades como catástrofes naturales, terremotos, huracanes, todo ese tipo de situaciones son controladas por una civilización tipo 1. Obviamente, para llegar a una civilización tipo 1, pues implica muchísimos retos, entre los cuales está todo lo que hemos platicado hasta el momento, ¿no? Porque pues, cuando salió la escala de civilizaciones en el 64, pues Kardashev no tenía ni idea de todas las implicaciones que iba a haber en la humanidad en el 2024, o sea, toda la existencia de la inteligencia artificial. Ya existía, por ejemplo, Yo Robot, que de hecho actualmente no hay nada que se parezca como a las 3 leyes de la robótica de Asimov, ¿verdad? O sea, como que simplemente se han estado creando inteligencias artificiales y robots, pero como que no les han metido un chip así o una implementación. ¿Crees que sea necesario algo así en la tecnología que tenemos actualmente? A ver, el derecho nunca es necesario, pero bueno, vamos a partir cómo funciona y cómo creo que puede operar. Fíjate que las leyes de Asimov me parece que incluso apuntan a lo que yo creo que serían los primeros planteamientos de hablar de un tratado internacional sobre inteligencia artificial. Que de hecho ya actualmente en la ONU sí ya hay discusiones sobre la inteligencia artificial y si debe haber un tratado o no y de qué manera, o sea, es algo que ya se está dando. Y por supuesto creo que Asimov se planteó como las 3 cosas que son básicas para pensar eso, o sea, entonces me parece que hasta jurídicamente es muy interesante cómo lo planteó. Sobre todo cuando pensamos que gran parte de la tecnología normalmente se desarrolla en contextos militares, ¿no? Primero se desarrolla para el ejército y luego ya la hacen comercial y la usamos para hacer memes o para hacer avatars o cosas así, pero originalmente se utiliza para cuestiones militares. Entonces, creo que no es menor y a mí se me preocupa mucho el tema de los conflictos armados, porque
esta idea de la guerra en trincheras, muchos expertos y expertas coinciden en que cada vez está acabando más. No es que no existan, de hecho tenemos la de Ucrania, que sí es en muchos aspectos una guerra todavía de trincheras, pero realmente las guerras son cada vez más impersonales, ¿no? Mandan pues aviones dirigidos a distancia, o de repente pasa a Francia, a Siria, tira unas bombas y se regresa, o sea, no es el ejército presente constantemente. Entonces, las inteligencias artificiales ya están operando en guerras y cada vez van a operar más. Entonces, creo que frente a eso, esta idea de que el robot, la inteligencia artificial sea usada para causar daño al ser humano, de hecho es algo que ya está ocurriendo. Antes que nada, nos faltó así como definir, Asimov en la saga de los robots define las 3 leyes de la robótica que son eje central en su obra y a través de las cuales pues surgen varios conflictos, varios dilemas bastante interesantes. La primera ley de la termodinámica, la primera ley de la robótica es que un robot no hará daño a un ser humano ni por inacción permitirá que un ser humano sufra daño. La segunda ley es que un robot debe cumplir las órdenes dadas por los seres humanos, a excepción de aquellas que entren en conflicto con la primera ley. Y la tercera ley dice que un robot debe proteger su propia existencia en la medida en que esta protección no entre en conflicto con la primera o con la segunda ley. Entonces se arma una cantidad de dilemas impresionantes cuando, por ejemplo, una corporación quiere cambiarle ciertos detalles a un robot y ese robot pues haya como las incongruencias en su código y puede desatarse de cierta manera de alguna ley. Entonces pues de ahí van los cuentos de Yo Robot, ¿no? Entonces por eso el punto de la pregunta es, o sea, ¿sería necesario que con el avance tecnológico actual se debiera poner o se debiera implementar estas leyes en la robótica? Porque pues evidentemente que son herramientas que nos pueden ser bastante peligrosas, ¿no? Pero incluso yo preguntaría, suponiendo que una inteligencia artificial, vamos a suponer que las 3 leyes de Asimov ya son derecho, suponiendo que una se incumple, ¿es un acto ilegal? O sea, mi pregunta es, si un robot incumple una de estas 3, sobre todo la tercera, se entendería como una falla. O sea, justo lo que mencionabas, una falla en la inteligencia artificial. Entonces no estás hablando de una persona que obra ilegalmente, entonces no hay sanción, entonces realmente es una ley. Porque volvemos a lo mismo, todo depende si reconocemos a la inteligencia artificial como persona. ¿Y no crees que justamente a la persona que manipula a la inteligencia artificial. Pero si está operando la inteligencia artificial por sí misma y en eso incumple una de las leyes, o sea, te van a sancionar porque por un error no funcionó como debería, porque entonces no hay una intencionalidad tuya de que opere de esa forma. Vamos a suponer que un robot mata a alguien por un error, ¿no? Tú no lo estás mandando a matar, fue un error, una falla en el sistema, en lo que tú quieras. Claro, como ha pasado, por ejemplo, con el automóvil de Google, específicamente el de Google Street, que ya ha atropellado personas, ha atropellado perritos, ha atropellado un montón de cosas porque el robot va avanzando y pues en el camino aplasta cosas y aparte pues que fue como las primeras veces que se lanzan automóviles que se manejan solos. Actualmente supongo que lo hacen mejor, pero al principio salía mucha noticia de eso, de que atropellaban a algo. O sea, en esos casos lo que opera normalmente es esto de la negligencia, de cuando hay un homicidio por error, por toda esta teoría del riesgo eventual, que es una teoría en derecho, que es cuando existe la posibilidad de que pueda haber un accidente y tú lo sabes, eres responsable de ver que no ocurra, ¿no? Ocurre con construcciones, por ejemplo, cuando ponen ciertas mallas o cosas para que no caiga o que los trabajadores usen casco, ¿no? Es previendo que pueda haber ese error. Eso sí se puede sancionar si no prevés ese error previsible dentro del riesgo eventual, ¿no? Pero la cosa acá es que tanto es predecible lo que puede hacer una inteligencia artificial por una falla. Y eso creo que lo complica muchísimo. Y en todo caso, entonces no estamos hablando en sí de una ley de la robótica.
O sea, insisto, sí creo que es como un dilema muy complejo y que se centra en si la inteligencia artificial va a ser sujeta de derecho, no solo objeto. Claro, porque a fin de cuentas, bueno, al hablar de las leyes de la robótica son leyes más bien en programación, ¿no? O sea, leyes computacionales, porque las leyes son implementadas en el código de los robots, ¿no? O sea, entonces, en ese sentido yo creo que, los dilemas, al menos legales, pueden recaer en el ingeniero o en la corporación que crea un robot que sin quererlo pues, mató a alguien, ¿no? Por ejemplo. Retrocediendo un poco cuando mencionaste de que normalmente la tecnología parte siendo de uso militar y mezclándolo un poco con toda la ciencia ficción y con la robótica, etcétera, voy a citar un poquito mi saga de ciencia ficción favorita, que también es una saga de terror y al mismo tiempo es una saga gore. Gore suave, así que si son niños adolescentes la pueden ver sin problema. Es que es la saga de Alien, justamente. Y específicamente esto sí va a tener un pequeño spoiler, no es toda la trama de la película, pero sí es una parte importante de eso. Específicamente en la cuarta película, en la que se llama Alien Resurrección, tenemos justamente esta parte donde hay científicos tratando de entrenar a los aliens, a los xenomorfos, que es el nombre técnico de los aliens, para usarlos en guerra justamente, como armas biológicas. O sea, como son seres extremadamente poderosos, con un exoesqueleto, sangre ácida, etcétera, 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 pues son un arma ideal para usarla en guerra. Y no solo eso, sino que también entre la 3 y la 4 de las películas, esto sale más en los cómics, pero sí es mencionado en la cuarta película, se menciona que hubo una revolución de parte de los robots con los humanos, donde los humanos ganaron. Entonces los robots que quedan viven camuflados como que fueran personas. Entonces ahí hay algunas cosas como para reafirmar el tema de que las cosas siempre tienen como un lado militar y que van a haber conflictos probablemente. Es que a fin de cuentas el ser humano es muy imperfecto, ¿no? A lo mejor biológicamente tiene muchas perfecciones. Yo tengo la columna chocada. Bueno, pero el ser humano, pues al poner el libre albedrío, pues implica que el ser humano puede hacer idioteces, ¿no? Entonces pues a fin de cuentas, de hecho, eso que dices tú, Interestelar, básicamente. ¿Cómo actúan los humanos? ¿Cómo actúa el robot? El robot lo hace mucho mejor, porque va claro. A lo que va. En cambio, el tipo que quiere sobrevivir a toda fuerza, también spoiler para los que no han visto Interestelar, que dudo que si están viendo un podcast de ciencia no hayan visto Interestelar, pero bueno, justamente está este tema de que él quiere sobrevivir a toda costa, se deja guiar por emociones, se deja guiar por sentimientos y el robot pues hace su trabajo, ¿no? Que por cierto, no recordaba, la última vez que vi Interestelar fue hace años, pero no me acordaba que en Interestelar sale un mundo oceánico. Ese tipo de mundos es de mis mundos favoritos. De hecho, he hablado muchas veces de mundos oceánicos. O sea, imagínense planetas más grandes que la Tierra, un poco más pequeños que Neptuno, en los cuales no hay una superficie de tierra, sino que es pura agua, ¿no? O sea, imagínense qué tipo de... Supongamos que hubiera vida ahí, imagínate. O sea, por cierto, bueno, es un pequeño paréntesis, pero puede existir formas de vida muy grandes en mundos acuáticos muy grandes. Lo veo difícil por la gravedad, porque si tú me estás planteando que es más grande que el planeta Tierra, la lógica me dice que los seres vivos evolucionan para ser más planos y más chiquitos, para contrarrestar este tema de estar peleando con la gravedad y elevarte. No, y aparte es gravedad y aparte es la densidad del agua, ¿no? O sea, es un planeta demasiado denso. Ajá. Entonces, muy probablemente si el agua ejerce una presión muy fuerte, los seres tendrían que ser muy blandos para soportar esa presión. Como pasa en la Tierra en los fondos afóticos, mal dicho fondos abisales, donde hay peces que los sacas del agua y se te deshacen, porque viven bajo una presión constante. Entonces, de haber, pues... Y ahí se me genera una pregunta, pero ahora para ti. Cuando planteas eso, yo me imagino que son mundos con una profundidad oceánica también, pero en Interestelar lo muestran como que es una orilla de playa eterna. Es que... en Interestelar juegan un poquito justo con ciertas licencias científicas. Pasa lo mismo que con Júpiter. Con Júpiter podríamos hacer muchísimas historias de alguna civilización que está bajo las nubes, porque en Júpiter los modelos más aceptados dicen que hay un núcleo rocoso hasta abajo.
pero no ha sido descubierto y descubrirlo realmente es bastante complicado. De hecho, también hay modelos en los que construyen un Júpiter sin un núcleo rocoso, sino que es puro gas, o al menos una capa interna de hidrógeno líquido, que también están esos modelos, pero pues no hay como una restricción que te diga que a fuerza un planeta debe tener un núcleo rocoso, un gigante gaseoso, un mundo acuático. Entonces, pues sí hay ciertas licencias. A lo mejor un planeta oceánico puede ser 2 veces más masivo que la Tierra, puede tener alguna isla o algunas islas así como muy distribuidas, de tal manera que pues desde un lugar muy lejano parezca que ni siquiera hay una superficie, ¿no? Pero pues estamos hablando mucho de ciencia ficción y pues esto no está exento, ¿no? O sea, a fin de cuentas hay muchísima especulación, lo cual es una licencia para este podcast, que por cierto, perdón por pegar aquí, que por cierto, para regresarnos un poquito, como dirían Lelutier, así como para no irnos por las ramas, imaginemos una civilización tipo 2. Ahí aparece Don Dyson. Exactamente. En una civilización tipo 2 podría haber turismo turismo interestelar. Una civilización que pudiera ir a un mundo oceánico, imagínate, visita la fauna de este mundo subacuático. Entonces, ¿qué es una civilización tipo 2? Básicamente, como yo la comprendo, si la tipo 1 lograba administrar los recursos energéticos de su planeta de manera eficiente y ya estaba explorando su propio sistema, pues la tipo 2 ya viven esparcidos por su sistema y están explorando ahora fuera de su sistema, y la forma de obtener energía para alimentar a todos esos mundos, no sé si a fuerza, pero se ha planteado muchas veces de que tiene que ser su estrella. Claro, o sea, la diferencia entre una tipo 1 y una tipo 2 es que aquí tienes el planeta y aquí tienes la estrella. En una civilización tipo 1 es la energía que incide, o sea, nada más esta franja de energía de la estrella al planeta. Una civilización tipo 2 aprovecha el 100% de la energía irradiada por la estrella, o sea, ya no es nada más una franjita, ya no es nada más un segmento de ángulo, digamos, sino ahora ya es el 100% de toda la estrella. Entonces, pues es una cantidad muchísimo mayor de energía, la cual es aprovechada por una civilización. Es una civilización así. Si una civilización tipo 1 está en miras de colonizar el sistema solar, una civilización tipo 2 está saliendo de su sistema solar, está colonizando poco a poco la vecindad solar, está colonizando poco a poco la galaxia. Se está expandiendo ahora sí. Entonces, de ahí viene el concepto de la esfera de Dyson. Sí, que básicamente fue una forma que se tuvo para solucionar el problema de cómo obtener energía de una estrella, y en este caso pues son megaestructuras que rodean a una estrella, y hay de varios tipos. Está la clásica, la común, la que muestran en la mayoría de todos lados, que se llama tipo burbuja, que engloba básicamente la estrella, pero hay otros modelos de esfera de Dyson. Hay uno que simplemente orbita como que fuera un anillo, y hay otro que hace que se llama enjambre, que son muchas partículas que están orbitando al mismo tiempo a la estrella para obtener energía. Tengo entendido, tú me corriges, de que para poder detectar una esfera de Dyson, si es que existieran, porque ni siquiera sabemos si existe una civilización extraterrestre, ya estamos pensando en encontrar una civilización de ellos tipo 2, un indicativo sería que el calor que golpea la megaestructura genera mucha radiación X. Bueno, no nada más... Ay, perdón. Es que me dicen que es la civilización. Dicen que cada golpecito que doy suena así como retumba en los micrófonos, pero perdón, ya lo intentaré dejar. Bueno, recordemos que una estrella irradia en prácticamente todas las frecuencias del espectro electromagnético. Sí tiene un pico en ciertas frecuencias. Por ejemplo, del Sol recibimos muchísima radiación ultravioleta, ¿no? Pero pues también, evidentemente, pues también hay mucha radiación de rayos X, de rayos gamma, de infrarrojo. De hecho, si ustedes buscan imágenes en internet, igual y ahorita ponemos aquí abajito en la pantalla,
hay muchas imágenes del Sol visto a diferentes frecuencias. Está apareciendo mi cara. Obviamente, a partir de la radiación ultravioleta, es una radiación que llega a ser bastante peligrosa y se deben tomar consideraciones de ingeniería pues, superiores. Por ejemplo, en los materiales, ¿no? Porque muchas veces la gente olvida la tecnología de los materiales necesaria para este tipo de cuestiones, ¿no? Por ejemplo, al sacar una sonda espacial del planeta, pues obviamente tiene muchísima fricción que puede derretir los materiales si la capa exterior es un metal, ¿no? Entonces, ¿cómo se pasa de eso? Pues resulta que tienen recubrimientos de materiales cerámicos, los cuales aguantan más las altas temperaturas, etcétera, ¿no? O sea, todo ese tipo de cuestiones son bastante interesantes. Igual hay que tener en cuenta que el paso, o sea, ya nos hemos demorado un buen en llegar a la civilización 0.7, entonces, de la 1... porque pues como lo dice este Phil, va acelerándose este proceso, de la 1 a la 2 serían más o menos 1000 años lo que se ha estimado del proceso para transformar de una civilización tipo 1 a una tipo 2. Ahora yo le quiero preguntar a los dos, ¿han escuchado hablar de los cerebros de Matryoshka? No. Ese es un concepto de ciencia ficción también, pero que no ha sido tan popular en habla hispana. Normalmente yo lo he visto en videos en inglés, o lo he leído en textos en inglés. No sé nada de inglés, uso un traductor. Pero bueno, la cosa es que un cerebro de Matryoshka básicamente es agarrar una esfera de Dyson, convertirlo en una computadora para poder procesar digitalmente la energía de esa estrella y a través de varias capas, como una Matryoshka, como una muñeca de estas rusas, generar una Matrix, básicamente. Oh. Entonces, claro, está el planteamiento, ¿cómo podemos crear un mundo como la Matrix? ¿Cómo podríamos crear un mundo digital? Pues la estrella de nosotros, el Sol, tiene suficiente energía para crear un universo digital. Porque pues con la energía terrestre no podríamos hacer algo así. Y ahí sale este concepto de los cerebros de Matryoshka. Órale. Creo que sí había escuchado algo parecido, pero no recordaba el concepto. Ahora sí, te quiero hacer una pregunta. Bajo tu mirada, esta pregunta se la he hecho a muchas personas, todos me responden algo diferente. Ok. Porque también va a depender mucho de de las creencias de uno mismo. Okay. ¿Ya? En mi caso soy ateo y de postura científica soy agnóstico, pero principalmente yo como Sebastián soy ateo. Y pues hay muchas posturas, etcétera, etcétera. Pero ¿tú crees que en una civilización tipo 2 que ya están en varios planetas, todavía existe alguien con un cartel diciendo el planeta es plano? O asociando de que todo eso que hemos logrado es por un ser divino. Básicamente, ¿van a existir todavía las creencias de ese estilo? ¿Qué crees tú? Sí, yo creo que sí. O sea, a ver, quizá incluso el terraplanismo no creo que acabe con una civilización... A ver, es que también yo preguntaría, ¿una civilización tipo 2 es únicamente su desarrollo tecnológico o implica también cuestiones como, por ejemplo, la desigualdad que tiene esta civilización? Lo digo porque al final del día, pues todo esto está ligado mucho a la desigualdad, de tal manera que es posible que esos viajes y todo ese tipo de desarrollo solo sea aprovechado por cierto sector de la población. Si es así, yo sí creo que entre las personas que siguen viviendo en la Tierra, que nunca hayan salido de ella, que nunca hayan podido participar de todos estos beneficios del turismo espacial, etcétera, va a haber gente que va a seguir sosteniendo lo que ya hacen los terraplanistas ¿y tú cómo lo sabes si nunca has visto la Tierra? O sea, no es que la clase alta quiere, no es defendiendo a la clase alta, pero lo digo de manera que siempre puede generarse eso. Con la parte de la religión, pues yo creo que también la espiritualidad es algo, a ver, espiritualidad no es lo mismo que religión, ¿no? Pero yo creo que siempre va a existir eso, porque pensando cómo las religiones se han comportado frente a los avances tecnológicos, apareció o no apareció. Europa descubre el continente americano, ni siquiera Europa, los españoles, y eso modifica o hace que se acomoden ciertas creencias del catolicismo, por ejemplo, para explicar de por qué si bien esto es verdad, lo otro no deja de ser verdad, ¿no?
Lo mismo ocurrió con la teoría de la evolución, que si bien muchos cristianos, muchos grupos cristianos siguen negando la teoría de la evolución, el catolicismo la acepta. Lo que pasa es que ha adoptado esta teoría del diseño inteligente, que sí hay una evolución, pero que es guiada por Dios, ¿no? Entonces, de alguna manera yo siempre creo que se puede adaptar. Yo me puedo incluso imaginar haciendo algo así como ciencia ficción religiosa, que puedan agarrar todos estos pasajes de mi reino no es de este mundo, para decir, ven, la Biblia lo estaba diciendo, su reino no es de este mundo, porque es de todo el espacio, y por lo tanto Dios está allá en algún punto del espacio, o es más allá del espacio, y eso explica por qué hay otras civilizaciones, ¿no? O sea, siempre creo que se pueden acomodar. Entonces, sí, o sea, si las religiones han sobrevivido a los avances tecnológicos, no veo por qué de estos no. ¿Qué te han contestado las otras personas? ¿Estuvo diferente esta o no tanto? La mayoría me han dicho de que sí, que van a seguir existiendo terraplanistas, que van a seguir existiendo religiones y cosas por el estilo. O sea, la mayoría me han dicho eso. De hecho, ahí viene otro planteamiento que también es una pregunta que suelo hacerla frecuente. Aquí te la hago a ti, también se lo voy a hacer a Phil. Okay. Hagamos de cuenta que nosotros estamos en este punto y no hemos llegado a la civilización tipo 1, pero nos viene a visitar una tipo 2. Entonces ahí vienen ciertos cuestionamientos. Carl Sagan planteaba de que si hay una civilización que ya tiene la capacidad de un viaje interestelar, ya solucionó sus problemas sociales, sus problemas económicos, etcétera, etcétera, y por ende sería una sociedad pacífica. Pero obviamente no todo el mundo está de acuerdo con eso. ¿Cómo crees tú que sería una civilización así? ¿Sería como tipo religiosa? ¿Vendrían a conquistarnos religiosamente? ¿Podría ser como una especie de civilización militar que vengan directamente a invadirnos? ¿O en su defecto sería como una especie de civilización ecológica que tampoco creo que nos convenga mucho, porque decir, estos son la plaga y de esto hay que deshacerse? Entonces, claro, están haciendo un bien, pero para nosotros no es un bien. Y justamente planteando un poco lo que hablábamos fuera del podcast, porque sí, hablamos también fuera de la cámara, referente a lo que decías de... ¡Ay, se me fue la onda! Ya me acordé. ¿Sí? Me decías de que habían leyes en México para una invasión extraterrestre. Sí. Por ahí iba la pregunta. No, lo que pasa es que en México tenemos la ley de protección civil, que es la que aplica para cualquier tipo de desastre, por ejemplo, lo de Acapulco, el huracán Otis, todo eso. Pero cuando tú lees la ley en su primer artículo, el segundo, o sea, en los primeros que te explican para qué es esta ley, explican para qué tipo de desastre, qué se considera un desastre. Y hay una parte en la que explica que incluye aquellas amenazas provenientes del espacio, algo así, pero dice amenazas provenientes del espacio. Claro, se puede analizar y pensar, pero eso está redactado pensando en si cae un meteorito, por ejemplo. Pero así funciona el derecho. Al no ser específicamente de un meteorito, cualquier amenaza que venga del espacio, pues puede ser objeto de que se active todo lo que dice la ley de protección civil. Y eso hace que en términos jurídicos, estrictamente, eso abarque invasiones extraterrestres. Entonces, en México sí hay una ley que se puede aplicar al momento de que hay una invasión extraterrestre. ¿Qué tanto va a servir? No lo sé, pero somos de los pocos países que tenemos una ley que sí, digamos, reconoce que puede ser aplicada para esos contextos, más allá de que el diputado que la hizo haya pensado en eso, ¿no? Entonces, sí. Y, bueno, la otra pregunta que va ahí mismo... ¿Tú crees que si nos vienen a visitar sería una civilización pacífica, sería agresiva, o en su defecto podría llegar cualquier cosa? La gama completa de posibilidades. Es lo que comentaba, a ver, si partimos de que desarrollo tecnológico es desarrollo social, porque también podríamos pensar cómo ha sido la historia de la humanidad, ¿no? Por ejemplo, con el tema de Europa y toda la colonización que hizo Europa, ¿no? De alguna manera, muchos de los problemas sociales de países europeos se solucionaron por medio de la explotación de otros, o supuestamente se solucionaron, ¿no? Y eso ha generado que, por ejemplo, vemos de repente que Noruega es el primer país del mundo que prohíbe la deforestación y ya no se pueden talar bosques de Noruega. Sí, claro, pero las empresas noruegas van a otros países y allá deforestan, ¿no? Entonces, ¿qué tanto no podría pasar eso con otras civilizaciones? Que sean como estos paraísos que incluso se ven a sí mismos como ecológicos, como sustentables, etcétera, pero lo que hagan es explotar recursos, si no es que trabajo incluso forzado, allá sí a lo mejor lo dudaría porque si avanzó tanto la tecnología, a lo mejor no lo necesitan, de otros planetas, ¿no? Entonces yo creo que podría llegar cualquier cosa, porque también, y yo pregunto, ¿estas escalas de civilización incluyen una involución? O sea, la posibilidad de que una civilización
entre en conflicto, entre, no sé, en avaricia, lo que ustedes quieran, y eso haga que decaigan de 2 a 1 o algo por el estilo. Siempre las civilizaciones de Kardashev fueron planteadas como algo tecnológico. O sea, el desarrollo tecnológico versus cómo se utiliza la energía. La parte social no está en las escalas de Kardashev, pero recuerdo haber visto por ahí de que, también me lo ha platicado mi pareja, un ciclo en las civilizaciones humanas. O sea, hay constantes periodos donde se vuelve a una edad media. Y pues eso no implica necesariamente que desaparezca la tecnología que ya existía. No es como que en la Edad Media misma dejamos de tener el avance de la rueda, por ejemplo. Claro. O sea, seguían los mismos avances tecnológicos, incluso seguía haciéndose tecnología y ciencia, tal vez medio lento en Europa, pero China en la Edad Media pero avanzaba un buen. Entonces, podría existir esto de que tal vez sí exista este avance tecnológico, creo yo, no lo sé, pero puedan volver constantemente socialmente a edades medias, por decirlo de alguna forma. De hecho, aquí creo que es buen momento de avanzar a la civilización tipo 3, y ahorita van a ver por qué. Una civilización tipo 3 ya se volvió una civilización galáctica. De una manera muy física, una civilización tipo 3 ya puede aprovechar la energía de su galaxia como fuente principal. Tiene el aprovechamiento de la energía del agujero negro central. ¿Qué energía es la que más se aprovecha en un agujero negro? Pues es la energía rotacional. Hay varios procesos físicos, obviamente 100% teóricos, como el proceso de Penrose o el proceso de Blandford-Snajek, a través de los cuales pues, un agujero negro captura del material que está cayendo al horizonte de eventos, o sea, por la ergoesfera, y este material de cierta manera pues no cae al 100%, sino que es acelerado por cuestiones como los campos magnéticos de las líneas de campo que se quedaron colgadas del agujero negro, y esas líneas de campo pues son las que, aprovechando el proceso de fíjese, va así. Ustedes tienen material que cae poco a poco a un agujero negro. Este material no va a caer al 100% porque el agujero negro está rotando. Eso hace que el material pueda estar orbitando de una manera un poco más estable al agujero negro, pero pues sí hay material que sigue cayendo. Una vez que una partícula está cerca del agujero negro, esta partícula puede dividirse por decaimiento. Una partícula cae al agujero negro, pero la otra puede escapar, y cuando escapa con una energía mayor a la energía que traía inicialmente. Ese es el proceso de Penrose. Ahora, si tú le añades que esa partícula, bueno, las partículas que sí van cayendo al agujero negro, pues todo el material en el universo pues tiene cierta magnetización. Entonces, cuando una partícula cae al agujero negro, ¿qué le pasa a esas líneas de campo? Pues esas líneas de campo pues se quedan como enganchadas al agujero negro. Entonces, pues esas líneas de campo van dando forma como de embudo, ¿no? Al material que eventualmente, cuando escapa del agujero negro o cuando las partículas que no cayeron como tal son aceleradas por esos campos magnéticos, y de ahí ¡pum!, salen los chorros como jets, los que vemos en objetos como los cuasares, los blazares, algunas radiogalácticas. Unos chorritos. Ah, bueno. Sí, bueno, sí. Pero no es lo mismo, ¿sí? Sí, no, en este caso estoy hablando específicamente de agujeros negros. Okay. Ajá, pero sí, tiene que ver, pero no. Entonces, un agujero negro es, un agujero negro es el objeto natural que mayor aprovechamiento de energía tienen. Entonces, por eso una civilización tipo 3 va a buscar el agujero negro central en su galaxia y va a aprovechar esa energía. Antes de continuar a las preguntas, les voy a dar algunas características de lo que es una civilización tipo 3, aparte de las que ya dijo Phil. Una importante es que para llegar de una 2 a una 3 son solamente 200 años. ¿Ya? Otra característica importante es que, pues, básicamente una civilización cambia dependiendo del contexto donde lo estemos hablando. Ahorita estamos hablando muy entre comillas en un contexto de astrobiología, tecnología, ciencia ficción. Pero, por ejemplo, en biología una civilización es algo que tiene la capacidad de hacer agricultura.
Por ende, técnicamente un hormiguero es una civilización. Entonces, de la misma manera que un hormiguero, que una hormiga de ese hormiguero no es consciente de que al lado tiene una carretera con automóviles, nosotros no seríamos capaces de darnos cuenta que en nuestra galaxia vive una civilización tipo 3 en el caso de que exista. Y con eso no me refiero a que sean reptilianos y estén manipulando el gobierno, sino que literalmente no sabemos de ellos, de ninguna forma, ni por conspiración ni por nada. No podríamos ser conscientes de ellos. Por ahí alguna vez vi de que una de las ideas es que podrían haber entrado completamente al mundo digital. Así como estábamos hablando recién de pasar las conciencias a máquina y todo eso. Muy buen capítulo, por ejemplo, el de San Junípero en Black Mirror. Así de ese estilo, mudarse como a... Agarramos muchos cerebros de Matryoshka por todo el universo y nos migramos a ese mundo digital. Y uno de los problemas de una civilización tipo 3 es justamente las distancias. O sea, tal vez una solución podría ser lo de Star Trek, aplicar la velocidad warps, que también lo hace la nave de Futurama, que es agarrar el espacio-tiempo y mover el universo alrededor de la nave. No que la nave avance, sino técnicamente es una máquina del tiempo. Sería como una forma tal vez de romper esa limitante. Ahora sí te doy el pase. Va. Entonces, Asimov, además de la saga de los robots, escribió una saga muy importante que es la saga de la Fundación. En la Fundación, la humanidad ya es una civilización tipo 3. Y es a donde quería llegar para terminar de complementar este punto. Hay un científico llamado Hari Seldon que crea esta ciencia llamada la psicohistoria, que combina la sociología con la estadística. O sea, a través del comportamiento de una sociedad así, en masas, puede determinar el futuro con bastante precisión. Entonces Hari Seldon encuentra que la civilización está a punto de caer en un estancamiento que puede durar hasta 30,000 años, a menos que le den chance de crear este proyecto llamado la Fundación. 2 planetas puestos en extremos de la galaxia, en extremos opuestos de la galaxia, uno de los cuales tiene la misión de recabar todo el conocimiento humano hasta el momento en una enciclopedia galáctica. Y con esta enciclopedia, con este desarrollo de la Fundación, ese periodo de 30,000 años se acortaría a un periodo de 1,000 años. O sea que cuando llega a esa conclusión dice, o sea, la humanidad ahorita va a caer en un estancamiento sí o sí. Pero puede durar 30,000 años o puede durar solamente 1,000 años. Como dato curioso, en la saga de la Fundación casi no aparecen ya robots porque algo pasó en algún momento en la historia en el que la humanidad tuvo que dejar de usar robots. O sea, como si hubiera sido algún problema mayor, que obviamente pues no se hará el spoiler aquí de por qué la humanidad ya no usa robots, pero sí hay una justificación dentro de la historia. Entonces, pues Asimov plantea que sí, evidentemente una civilización tipo 3 sí puede tener como estos episodios en los que hay cierto retroceso tecnológico, social, lo cual pues es como interesante, ¿no? O sea, justamente está esta pregunta de una civilización tipo 3 ya está tan avanzada que ya no puede tener estos desniveles y pues a fin de cuentas yo creo que si consideramos que el universo da un libre albedrío, pues siempre está sujeto a que haya errores, ¿no? O sea, la humanidad siempre va a poder actuar bien o mal. Y yo creo que hay que partir como de la premisa de que la humanidad siempre al menos algún grupo va a ver que actúe mal, ¿no? Entonces, a fin de cuentas, pues podría ser que desgraciadamente el derecho siempre vaya a ser necesario. A ver, lo que ocurre es que una cosa es que no haya derecho, otra cosa es que no hayan reglas, ¿no? Que no haya una forma de organización, ¿no? De hecho, desde mi postura política, ya así es basándome en convicciones más que en pruebas científicas o sociológicas, pero no por eso no puede ser posible, valga la redundancia, creo que una civilización que ha logrado todo eso es una civilización que también ha logrado construirse a partir de una organización de apoyo mutuo, ¿no? Ha pasado de esta lógica darwiniana social de la supervivencia del más apto a esta lógica
del apoyo mutuo, de la coordinación, más esta lógica de Kropotkin, por ejemplo. Entonces, a mí me costaría pensar que una civilización que llegue a ese nivel no ha podido también desarrollar mejor su convivencia sin que haya esa necesidad de un sistema punitivo. Porque al final del día, normas existen y siempre van a existir. ¿Cuál es la diferencia? Que las normas del derecho, las normas jurídicas, son las normas del Estado. Son las que tienen el aparato estatal de su lado. De hecho, por eso hay normas jurídicas que también son morales, que también son religiosas, que también son científicas. Por ejemplo, para ciertos procesos e investigaciones se exigen pues, en normas oficiales mexicanas que tales reactivos se tienen que manejar de tal forma, etcétera. Son realmente científicas, pero que tienen el aparato del Estado respaldándolas y por eso son jurídicas. Entonces, yo pensaría que a ese nivel, uno ni siquiera habría estado, de hecho me parece que la misma idea del Estado ya se habría desintegrado por completo, ¿no? O sea, quedaría muy chica incluso en términos de ambición para todo eso que se está generando. Y por otro lado, creo que también ya una humanidad así, pues tendría otra forma de organización. Entonces yo pensaría que no es necesario el derecho a esos niveles. Si hoy día hay grupos humanos que no tienen un derecho estatal propiamente, que se organizan, ¿por qué en ese futuro sí encontraríamos derecho? Sí, de hecho me hace mucho pensar en la singularidad tecnológica. Básicamente, para los que no saben lo que es eso, es la fusión de las máquinas con nuestra entidad biológica, o sea, volvernos máquinas al final del día. Yo me pregunto si ya para esa altura somos verdaderas máquinas y no perdimos completamente nuestra biología, no creo que nuestra ética, nuestra moral y esas cosas a esa altura ya estén funcionando de la misma forma, si es que funcionan de la misma forma. Al igual que tú, yo creo que va a seguir existiendo una organización, van a seguir existiendo planteamientos en el caso de, pero ya todo el concepto político y económico puede que haya desaparecido por completo a esa altura. O sea, no, capaz que ya ni siquiera hayan monedas de cambio, simplemente es trabajar, como tú dices, por un bien común. Y ustedes saben que yo amo la biología, y dentro de eso es curioso que el animal al que somos más cercanos los seres humanos es muy diferente a nosotros en términos de actitudes sociales. Se llama bonobo, erróneamente dicho, chimpancé pigmeo. Técnicamente no es un chimpancé, es una especie diferente, se llaman bonobos, porque cuando tienen conflictos juegan y tienen sexo, básicamente. Le llaman el mono hippie por lo mismo. Sin embargo, nosotros tenemos a tener más actitudes de un chimpancé que es más lejano a nosotros. Agresividad, etcétera, etcétera. Entonces, muchas veces como que se plantea esto de, no es un planteamiento científico, sino que es un planteamiento más utópico para que mejoremos como sociedad, de que hay que ser más bonobo y menos chimpancé. Sí, un poco eso, ¿no? O sea, creo que también es no solo cómo llegamos a ciertos niveles de civilización o de avances tecnológicos desde la tecnología, sino cómo avanzamos a ellos en términos sociales. O sea, porque todo desarrollo tecnológico requiere de una organización social, de ciertos presupuestos, y no solo me refiero al presupuesto económico, que sí, sino que también la forma en la cual la humanidad puede mantener ese tipo de avances, ¿no? Por ejemplo, el tema de por qué no hemos vuelto a la Luna, sí es un tema económico, es un tema también de interés científico, de que algunos dicen que no hay nada relevante que hacer por el momento. Pero también creo que esta idea de colonizar la Luna viene con este tema social, o sea, de para qué o qué tipo de organización tendríamos, o cuál sería la lógica de pensar como humanidad en vivir en la Luna, nada más para decir, mira, lo logramos. Entonces creo que una cosa va con la otra, pero sí, yo estoy de acuerdo con eso. O sea, creo que una cosa implicaría la otra hasta cierto punto. No estoy diciendo que no hayan conflictos, que no haya avaricia, que no hayan asesinatos, por ejemplo, pero sí creo que no habría estado. Yo creo que muchas veces está como este tema, es algo que me preguntan mucho en las redes de, ¿y esto para qué nos sirve, no? O sea, ¿para qué nos sirve saber que a 500 años luz está una estrella Wolf-Rayet que emite así, bla, 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 ¿no? Pues a fin de cuentas es conocimiento, ¿no? El conocimiento suma, el conocimiento casi nunca resta, ¿no? Entonces, el hecho de que la humanidad pueda llegar a otros mundos, aunque sea que la humanidad llegue a la Luna en un mediano a largo plazo, pues en parte sí es decir, pues mira, lo logramos, ¿no? O sea, como que en el 2020 y tantos veíamos, como que no le veíamos tanto sentido llegar a la Luna y poner
alguna colonia ahí, aunque sea para pura investigación o lo que sea. No era tan factible, no era viable, pero resultó que sí, y esto nos va a ayudar a otras misiones, a seguir desarrollándonos, etcétera. Pues a fin de cuentas, creo que es como una necesidad, ¿lo llamarías biológica? El hecho de seguir como trascendiendo y seguir como expandiéndonos. No sé si llamarlo biológico, porque ahí sería entrar mucho en lo que se llama psicología evolutiva. Y realmente esa ciencia está muy en cuestionamiento, a punto de pasar a ser una pseudociencia realmente. O sea, los temas sociales a día de hoy no son explicables con temas biológicos. Estas típicas discusiones, ¿el humano es monógamo o polígamo? Por ejemplo, que yo soy poliamor. Y si a mí me lo preguntan, yo digo, pues no sabemos. O sea, que yo sea poliamor no voy a defender una postura biológica que no existe. No sabemos si hay un verdadero dimorfismo sexual, por ejemplo, entre hombres y mujeres. De esa misma manera, en otros ámbitos, pues no podría yo decirte de que nuestro sentido de querer avanzar tecnológicamente esté guiado por algo biológico. Pueden que sean dos cosas diferentes, o quién sabe, o tal vez va a salir una especie de ley de unificación, versión sociales con biología, no lo sé, pero sí hay dos cosas que quiero destacar de lo que planteabas. La primera es justamente lo que dice Carla constantemente, la desigualdad social. O sea, si yo soy una persona que tiene que llevar pan a la casa, que tengo que trabajar 10 horas al día, y aún así no logro avanzar socialmente porque el sistema no me lo permite a nivel económico, pues a mí que me interesa si descubren otro planeta o no, realmente. O sea, es perfectamente entendible por qué a las personas te preguntan eso, ¿me entiendes? Y no es la primera vez que ocurre con algo que actualmente es muy relevante. Si yo le pregunto a alguien ahorita, ¿para qué nos sirve la genética? Se nos ocurren un buen de cosas, que para tratar el Alzheimer, la mayoría de las cosas son médicas, pero incluso para ver las líneas evolutivas que tiene el ser humano, para hacer bueno, es otro tema de debate después para otro podcast, el tema de la eugenesia, de modificar el ser humano para que sea más perfecto, entre comillas, etcétera, etcétera. O sea, la genética tiene tanto aplicaciones que se vienen al futuro como aplicaciones in situ en este momento. Pero el día que Rosalind Franklin, porque no fue Watson y Crick, el día que Rosalind Franklin, la cristalógrafa, descubrió el ADN, la pregunta que le hicieron ese día es, ¿para qué sirve? O sea, ¿te das cuenta cómo en un momento de la historia las personas se hicieron la misma pregunta con algo que usamos mucho ahora? Entonces, validando un poco lo que dices, pareciera que no nos sirviera de nada, pero el día de mañana vamos a estar, tal vez, si no nos extinguimos, viajando por las estrellas. Y creo que también abre como esas posibilidades, ¿no? O sea, el saber que algo sí podría ser o que podría encontrarse, también nos abre, sí, o sea, opciones, posibilidades o formas de pensar en cómo podemos ir construyendo un futuro, ¿no? Por ejemplo, a mí uno de los momentos más significativos que me dejó la piel chinita de la ciencia ficción es de uno de los, me parece que la última versión o al menos de las últimas de Doctor Who, que me parece que en el primero o segundo capítulo de la primera temporada hay una parte en la que están en la nave y el Doctor Who está explicando cómo, digamos que están en el futuro, cómo son las cosas a futuro, y la chica le pregunta, ¿y qué pasó con la humanidad? Y dijo, una cosa tan asombrosa que ni siquiera ustedes fueron capaces de imaginar, sobreviven, ¿no? Y se ve la Tierra con todas las luces prendidas, ¿no? Y eso creo que es algo muy no sé, o sea, a mí me llenó como no solo de esperanza, sino que me parece algo sumamente lógico. O sea, también es una posibilidad de que el desastre no ocurra o que ocurra pero sobrevivamos, ¿no? Entonces, creo que ese conocimiento funciona y además de que también la vida está hecha de conocimientos que no sirven realmente para nada. O sea, la gente pregunta, ¿para qué nos sirve descubrir tal planeta? Pero no pregunta lo mismo cuando se habla de quién es el nuevo novio de Taylor Swift, por ejemplo. ¿No? Y que no estoy diciendo una cosa es más importante que la otra, ni siquiera estoy diciendo eso, ni haciendo shaming a quien le interese quién es el nuevo novio de Taylor Swift, pero sí diciendo cómo a veces a la ciencia se le pone más esa exigencia que a otras cosas. Incluso también creo que es válido decir, descubrimos esto y no sabemos qué utilidad todavía va a tener, pero ya lo sabemos, ya está a nuestra disposición, ¿no? Claro. Sí, justamente. Pues sí, de hecho, creo que nos faltaría bastante tiempo, como 2 o 3 capítulos para hablar de puras cosas de Doctor Who, porque yo también así soy muy fan de Doctor Who y
Y también se me ocurre muchísimo, ¿no? Pero Sí. uno de los capítulos que más me gustan es en uno que llegan como a los últimos momentos del universo. O sea, llega como a un planeta que ya está así como completamente árido y ya ni siquiera... O sea, no hay ruido de nada. O sea, imagínate un universo que ya está así como en sus últimas, ¿no? Y llegan ahí para huir de una criatura que los están como buscando. Es impresionante, o sea, pensar así como en el final, ¿no? Pero antes del final llegamos a una civilización muy, muy, muy hipotética, que es la civilización tipo 4, ¿no? Que ya si una civilización tipo 3 suena bastante a ciencia ficción, pues una civilización tipo 4 que ya comienza a conquistar, la palabra tan antropogénica, Sí, ¿no? Pero, y colona. Ajá, sí, también, claro. Que ya empieza a comprar, a invertir en desarrollos inmobiliarios. Ándale, sí, exacto, sí. Sí, ya comienza a gentrificar otras galaxias, ¿no? Ajá. Pero sí, básicamente ya Kardashev planteó hasta la civilización tipo 3, entonces las dos que vamos a mencionar ahora, trátenlas con pinza, por favor no se vuelvan un Jaime Maussan, un Salfate, porque esto ya raya completamente en la pseudociencia. No hay nada científico que lo pueda respaldar como tal. Y pues la civilización 4, por lógica de continuidad, digámoslo así, pues es la que administra la energía de un universo. O sea, vive alrededor del universo. ¿Por qué yo digo que ya esto es como muy de marihuana, muy paja mental? Porque ni siquiera sabemos, bueno, yo sé que por ahí hay una frase de Einstein que capaz que ni la dijo Einstein, que es la típica de lo único más infinito que el universo es la idiotez humana, pero realmente... Bueno, la idiotez humana sí es un hecho. Realmente no sabemos si nuestro universo es infinito o finito. Podría ser que también sea infinito en un espacio reducido como un tipo de bucle, sea realmente infinito hacia otros lados, o realmente hay un espacio hacia donde llegó el Big Bang y podemos encontrar una especie de final. No lo sabemos realmente porque no tenemos la capacidad de ver más allá de un universo observable. Entonces ya pensar en una civilización que administra un universo pues raya completamente la ignorancia de nosotros mismos como especie, o sea, no podríamos imaginarlo. Y la otra, ya está más fumada todavía, que es la tipo 5. Y la tipo 5 plantea de que viviríamos en un multiverso. O sea, ni siquiera sabemos si hay más universos o si nuestro universo tiene un final o no. Y ya se plantea la posibilidad de eso. Ahora, porque yo no soy muy partidario de estas dos últimas, solamente las quería mencionar porque igual es bonito como hacer volar la imaginación y todo eso. Pero porque ya de por sí es inimaginable la tipo 3. O sea, si nuestra capacidad mental no nos permite imaginar una 3, menos vamos a imaginar una 4 y imaginar una 5. De hecho, de entrada te podrías imaginar una civilización tipo 1. O sea, ¿te imaginas a la humanidad siendo tipo 1? Ajá. Bueno, yo sí soy medio partidario por pesimismo de que el antropoceno, que es el nombre de la extinción masiva que estamos viviendo en este momento, para meter un poquito más de cosas sociales, este es un hecho, les guste o no, el antropoceno está ocurriendo por el 1% más rico de la población, que contamina lo mismo que el 50% más pobre. Datos y hechos científicos reales, les guste o no. Pero, independiente de eso, para no entrar en sí en la polémica, sí pienso también en una posibilidad como lo que decías tú. Que el futuro tal vez no sea una civilización tipo 1, pero pueda ser un tipo Mad Max. O sea, que la humanidad siga sobreviviendo en el apocalipsis, básicamente. Tengamos como nuestro periodo de retroceso y tal vez podamos volver. Porque, pues, técnicamente no hay nada escrito, por eso seguimos aquí haciendo las cosas. Pero incluso de las tipo 4 y 5, yo preguntaría, ¿una civilización de tipo 3 necesitaría pasar a una cuarta? O sea, a ver, quitemos el hecho si es científicamente posible. O sea, una civilización de tipo 3 que ya tendría muchas necesidades satisfechas. O sea, yo incluso ya me imagino a la gente, no sé, dedicándose a vivir. O sea, ya a un nivel en el que ¿qué haces? Vivir, existir. O sea, no hay necesidad de preocuparse por la economía, por la energía. ¿Por qué pensaría en todavía masificar más? O sea, yo creo que incluso sería como... O sea, creo que también, y eso también va con todo el desarrollo de la humanidad en general, no solo si podemos, si necesitamos algo. Y creo que ahorita también con este tema de los recursos, de la crisis ambiental,
es una pregunta súper necesaria, valga la redundancia. ¿Qué tanto lo que hacemos es necesario? Yo creo que una constante de la humanidad, bueno, de una civilización siempre va a ser la curiosidad, porque si llegas a ser civilización tipo 3 es porque tuviste la curiosidad de seguir avanzando, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo pensaría que una civilización tipo 3 va a tener ciertas necesidades cubiertas, pero va a seguirse preguntando, ¿no? O sea, ¿qué hay en la galaxia de al lado? ¿Qué hay en las galaxias que están más cerca o las más lejanas incluso, ¿no? En esas que están en este momento inaccesibles a nosotros por la expansión del universo, esas galaxias que ya se están alejando más rápido que la luz. ¿Qué hay en este momento allá, no? Entonces yo creo que una civilización tipo 3 va a seguir como con esa hambre de conocimiento. Uy, aquí ya empieza el debate, porque yo estoy más de parte de Carla en este caso. Puede ser que, asumiendo que la tipo 3 es algo incomprensible incluso a nivel tecnológico, pues muchas de esas dudas tal vez ni siquiera necesitas moverte para resolverlas. Y las resuelves a una velocidad tan masiva que no hay una necesidad ya tampoco de curiosidad, tal vez. Porque seguimos pensando como el animal que somos. O sea, la característica principal de cualquier primate, incluido nosotros, es la curiosidad. Entonces, a esa altura, ¿por qué habrían necesidades biológicas? Está esta idea también de la sociedad que pasa de ser una sociedad útil a una sociedad inútil por el exceso de tecnología, el exceso de cosas que nos van satisfaciendo nuestras necesidades. No digo que literalmente va a ser como Wall-E, todos vamos a ser gorditos y vamos a andar en el crucero Bayalar, no. Pero sí me lo imagino un poco más, y alerta de spoiler, el documental que se llama Otros Mundos o Otras Galaxias, tiene varios nombres diferentes que se encuentran en Netflix. Básicamente plantea en 4 capítulos diferentes cómo serían criaturas con tal y tal condición según ese planeta. El spoiler es para el último capítulo, que justamente plantea una civilización tipo 2. Y a esa altura simplemente lo que están transportando no son cuerpos biológicos, son conciencias. Y las decisiones de esa civilización se las dejaron a las máquinas. Las máquinas deciden por ellas. No voy a spoilear más porque sí hay un motivo de por qué las máquinas están decidiendo por ellas, pero me hace pensar mucho en eso, en que pasamos de algo útil a algo inútil. Ahora dejamos que una inteligencia artificial tome las decisiones por nosotros. Entonces yo sí creo, la verdad, que no habría realmente una necesidad a esa altura de pasar a seguir investigando. Porque nosotros tenemos esa curiosidad ahora y porque nos apasiona la ciencia y nos gusta. Ajá. Pero no necesariamente es un hecho en el futuro. Ay, pero tampoco necesariamente ahí acaba, ¿no? Bueno, Ahí están las dos posibilidades. Ajá. De hecho, por lógica, supongo que ese tipo de civilización, asumiendo que se mueven en warps o algo así, viven viajando en el tiempo para evitar el final del universo como tal. O sea, vivirían en todas las épocas al mismo tiempo. O sea, hay muchas cosas ahí para pensar. Entonces, antes de terminar este podcast, pues le voy a dar la palabra a Carla, nuestra invitada del día de hoy. Gracias por acompañarnos y por favor vuelve a repetir tus redes sociales y para que las personas te puedan seguir. Bueno, muchas gracias por la invitación a ambos. La verdad es que estuvo muy, muy chévere el podcast. Estoy en YouTube, estoy en TikTok, estoy en Instagram, estoy en Twitter y estoy cansada. En todos esos lugares me pueden encontrar como @CarlaEscoffier en todas mis redes sociales. Y nada más como mensaje para cerrar, Star Wars no es ciencia ficción. Entonces, porque es un tema que querían hablar y ya no dio tiempo, pero nada más lo voy a soltar. Star Wars no es ciencia ficción. Y probablemente tengamos a Carla en el futuro otra vez. Espero que quieras estar en el futuro. Me va a decir que no. Con su humor ya aprendí su tipo de humor. Entonces tengo que modificarlo. Pero para que vengas a futuro y ahí sí le damos un capítulo tal vez completo de Star Wars. De hecho, creo que estaría chido. O sea, muchas gracias por acompañarnos y espero de verdad que tengas ganas de regresar. Y lo que propondría sería, por ejemplo, llamarle a Gabowan, que también es un creador de contenido que habla exclusivamente de Star Wars. Mira. A ver si puede venir y que estemos los 4 y tenemos esa discusión más tendida, ¿cómo ves? Lo que quieren es circo romano, entonces. Pero sí, no, me encantaría. Vale, y también dar las gracias, por supuesto, a Casa Butler, aquí en la tacita. Y solamente porque nos dio café, no crean que es por otra cosa. Obviamente, muchas gracias a Casa Butler por habernos prestado la instalación para poder hacer este podcast. Y no se olviden seguirnos en las redes de Espabilario. Y también, si quieren apoyar nuestro proyecto, lo pueden hacer a través del podcast de Espabilario.
Y por último, Carla, algo que tú quisieras promocionar personal y profesionalmente. Bueno, sí, si quieren también hablar sobre temas de vivienda y de ciudad, pues pueden adquirir mi libro País sin Techo, lo encuentran en distintas librerías del país, lo pueden encontrar en librerías también digitales, por si les interesan esos temas. No hablo particularmente de ciencia ficción allá, pero pues también allá les dejo el anuncio y eso, y consuman ciencia ficción. La verdad es que la ciencia ficción salva mucho, repara mucho y lo más importante es divertida. Y no olviden seguir a Phil en sus redes de Espacio Da Vinci también, y a mí me pueden encontrar en las redes de Wikiseba. Mil gracias, Carla, por acompañarnos en este capítulo. Espero que te hayas entretenido, también espero que hayas aprendido cosas. Nosotros también aprendimos cosas el día de hoy. Sí, no manches. Y pues eso. Así que nos vemos para la próxima. Gracias. Bye.